Bendiga, Dios bendiga en esta gloriosa atardecer, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe y el Explico Par que tenemos hoy. Lo vamos a estar ejercitándose en algunos ejercicios espiritual que va a ser de sumamente importancia y que va a ser parte de nuestro relajamiento también emocional. Y antes de iniciar este mensaje, estaba meditando acerca de las palabras de Dios y sentí esa descarga emocional que a uno siempre le da y uno se relaja bien el alma y para con el alma bien entrenada por medio del Espíritu Santo y la revelación de parte de Dios, que parte de nuestra perspectiva bíblica. Y nosotros hacemos siempre en la mañana ese acto de meditación cuando uno se levanta, se queda meditando en la cama y relajando y recibimos esa descarga emocional, no todo se trata con patilla. Hay relajación que también tiene que ver, que es parte de la meditación del hombre con Dios, con su creador. Y vamos a iniciar este mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros y vamos a hablar de un nuevo creyente fomentado en su buena base y costumbre sólida, que es parte también de la añadidura y la justicia de Dios. Vamos a iniciar. El nuevo creyente fiel fomenta su casa en una buena base sólida y añade fe y justicia a su creencia para ser fomentado y recompensado en el reino de la casa de Dios. Es decir que un nuevo creyente tiene que tener parte de esa fomentación en lo que es el valor de la vida humana, el principio de las buenas modalidades del Señor, que tiene que ver con las creencias de la fe y la justicia del Señor, que es parte también de la añadidura de Dios. La fe y la justicia también es parte de la añadidura de Dios. Aquí no es todo nada más prosperidad económica, a veces tenemos apego a las cosas materiales y no podemos ser personas de apego a las cosas materiales porque eso no tiene que ver con las palabras de Dios, aunque es parte, la añadidura es parte de un incentivo que Dios le da a uno para uno sustentarse a diario, pero uno no puede estar siempre apego a las cosas materiales, ¿no? La Madre Teresita de Jesús decía que no podemos estar a tener apego a las cosas materiales, sino buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y las demás cosas se da añadidura. A tener apego a las cosas materiales te desenfoca de lo que es el reino de Dios. Es decir, que un nuevo creyente, un nuevo creyente fiel fomenta su casa en una buena base sólida y le añade fe y justicia a su creencia para ser fomentado y recompensado en el reino de la casa de Dios. En el reino de la casa de Dios, la recompensa aquí es algo que Dios lo da como por medio, la recompensa aquí es algo que Dios da por medio de que tú lo has buscado a Él y que Dios necesita recompensarte en algo para que tú tengas tu sustento diario. Es decir, que esa añadidura aquí tiene que ver con la justicia y la fe del Señor. La justicia y la fe de Dios que está fomentada, esos principios, esos valores, en la formalidad. El nuevo creyente fomenta eso, esa formalidad, fomenta ese valor de la vida humana, lo fomenta en su casa, en su hogar, con sus hijos, su familia, y también en la parte doctrinal que tiene que ver también con la educación de los hijos y de los niños, tiene que ver con la educación de los hijos y los niños, y tiene también que ver con esa parte de la cívica y la moral de la iglesia. La cívica y la moral de la iglesia, la justicia y la fe tiene que ver con la cívica y la moral de la iglesia y es parte de la añadidura. ¿Para qué? Para fomentar a sus hijos, a su casa, a su familia, en ese valor de la vida humana. Eso es parte de esa fomentación y del nuevo creyente, tener esa vida de modalidad al Señor, de moralidad al Señor. Es decir, que el reino de la casa de Dios está añadido entre fe y justicia. El reino de la casa de Dios está añadido entre fe y justicia como un soporte sólido y estable, no en algo movedizo. Ahí vemos el signo de la sinodalidad de los dos cimientos que nos dice que no debemos construir nuestra propia casa, que debemos construir nuestra propia casa en una buena base sólida, una buena base sólida. Es decir, que todo el creyente aquí
que se fomenta en lo que es la moral, la cívica de la doctrina de la iglesia, y es parte del clero, del magisterio también de la iglesia. Este signo de esta sinodalidad nos habla de estos dos cimientos a donde había un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, es decir, sobre una base sólida, y el nuevo creyente es símbolo de ese hombre prudente que han cimentado su casa en una buena base sólida, y a fomentarla, esa casa se mantiene estable, pero ese reino de esa casa tiene que ver con la añadidura de la justicia y la fe, de la justicia y la fe. Es decir, que este signo, de esta sinodalidad, porque es un signo, esto es un signo que habla Mateo de este dos cimientos. Hubo uno que edificó en una arena movediza, otro edificó sobre una roca, y, y este nuevo creyente simboliza el hombre prudente que ha edificado su casa sobre una base sólida, es decir, una base que está estable y no en algo movedizo. Así debe ser la moral, la cívica de la ley doctrinal de la iglesia, que el nuevo creyente se lucra y se involucre en el oficio pastoral de la doctrina de la iglesia, y que aprenda a vivir una vida de formalidades, que es parte de su creencia. Y aparte de ser parte de su creencia, ese nuevo creyente debe formar su casa, su familia, sus hijos también en esa base sólida, y esa base sólida que tiene que ver con la añadidura de la fe y la justicia, porque no se le puede quitar fe y justicia. La justicia y la fe van de mano con la ley del Señor. Y un miembro y un nuevo creyente que va creciendo en esos principios, en esos valores, ese reino de las casas del Señor se va fomentando, y es parte de esa responsabilidad y ese compromiso que trae también recompensa. Es decir, no es que debemos tener apego a las cosas materiales, pero nos trae esa recompensa, Es decir, que si construimos en una base, si construimos sobre arena, que es una base movediza, la arena no tiene en sí ese fundamento, ese sustento. La tierra tiene más sustento que la misma arena. Cuando tú tiras tierra en un lugar, la tierra se pone dura, pero la arena no. La arena tú tiras arena ahí y tú cruzas de allá para acá, y la arena siempre va a estar moviéndose. Es decir que no tiene estabilidad la arena. El que construye sobre la arena, es decir, que su casa, su cimiento, se viene abajo. Es decir, que esta casa aquí y construir sobre la roca no tiene que ver nada más este signo, de esta sinodalidad, no tiene que ver nada más con una estructura física de una casa o de algo, no. Tiene que ver también con el fundamento de la iglesia, la fe. Los padres patrísticos fundamentaron su doctrina en la creencia de lo que, de los padres, de los profetas, de los santos hombres de Dios que predicaban. Ellos fundamentado su base. Es decir, que todo el fundamento de esa fe y de la justicia del Señor, esa añadidura tiene que ver con esa recompensa, pero tiene que ver también con la parte doctrinal. La parte doctrinal, que es la parte esencial del público, del pueblo aquí, del pueblo. Es decir, que el reino de la casa del Señor está añadido entre fe, justicia, como un soporte sólido y estable, no en algo movedizo, no. No. Ahí vemos el signo de la sinodalidad de los dos cimientos que nos dice que debemos construir nuestra propia casa en una base sólida y no en un fundamento movedizo, porque cuando vengan los vientos, soplen la lluvia, nuestra propia casa, a no tener fundamento, va a caer. Nuestra propia casa, a no tener fundamento, va a caer. Es decir, construir sobre una base que sea sólida. Así la doctrina de la iglesia está construida en la fe de los santos padres patrísticos de la iglesia, que han traído ese crecimiento progresivo, emocional, físico, y le ha traído consolación a la iglesia y a las casas pastoral. Es decir, que toda esa estructura está construida en los santos padres patrísticos de la iglesia, y todo ese fundamento y toda esa base está fundamentada ahí. Su clero, su fe y todo, sus magisterios, la moral, la cívica, de la ética moral, que es parte de los pilares de la iglesia, está fundamentada ahí, es decir, sobre una roca
sólida y firme, sobre una roca sólida y firme, es decir, no fundamentada en algo movedizo, porque cuando vengan los vientos, soplen la lluvia, si la casa no tiene esa estabilidad, no tiene, si esa casa no tiene estabilidad, no está estable, ese fundamento de esa casa puede caer por los vientos y la lluvia. Es decir, debemos construir en algo que sea solidario, que se solidarice, se fundamente, que sea sólido, fundamental, duro. Algo sólido es algo que está fundamentado, duro y está bien estructurado. Pero la fe y la justicia tiene que ver con esa añadidura del clero de la fe, del magisterios, la moral, la cívica, de la ley, de la iglesia como algo educativo para los miembros, los nuevos creyentes, los hijos de nuestra casa. Se fundamenta en todo, todo. Y se fundamenta en esa base sólida, Es decir, si construimos sobre una base efímera, es decir, no va a tener estabilidad la casa, ni tampoco la doctrina va a tener estabilidad. ¿Por qué? Porque construimos sobre una base efímera, es decir, sobre algo que no tiene fundamento, que es movedizo, que es algo que se deja llevar por el viento y por la lluvia, algo que tiene desequilibrio en toda su estructura, tiene ese desequilibrio. Entonces debemos construir sobre algo que cuando vengan los vientos, soplen los vientos, venga la lluvia, nuestra casa, nuestra doctrina pueda tener estabilidad, pueda tener fundamento, pueda ser algo, pueda ser una base sólida por el cual nosotros nos podemos refugiar. Si nos refugiamos en algo que es efímero, así la casa se va a venir con todos nosotros y esa casa nos puede destruir también a nosotros. Es decir, la persona que no tiene buenos hábitos, su casa aquí, su cuerpo es su propia casa que lo lleva a abandonarse por el vida, por el mundo. Se deja abandonar por el mundo y esos mismos hábitos que no tienen fundamento lo va a destruir. Es decir, construimos sobre un fundamento sólido, sobre la fe de los santos padres patrísticos de la iglesia, que nos habla de su fe y de su justicia, como algo sólido, que es un soporte sólido y estable. Y no construimos en algo movedizo, no, porque el viento puede venir, la lluvia puede venir, soplar y darle duro y caernos con todo y derrumbarnos a todos nosotros. Es decir, construir desde la perspectiva de algo que sea sólido, que tú veas que tenga buen fundamento, tenga. La vida de la iglesia y su doctrina de los fieles están formentadas en la fe y la justicia, que son los dos pilares sólidos que fundamentan el clero magisterial de la fe y la ética moral de la ley y la cívica, y que son conmemorados por el magisterio y la educación. Es decir, ¿qué tiene que ver la moral, la cívica y la ética cívica? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Bueno, es parte de la educación de la iglesia, es parte de la fe, la justicia y del magisterio de la iglesia, Es parte porque ahí se fomentan todos los miembros, se fomentan también los principios y los valores humanos de los santos padres patrísticos de la iglesia. Están fundamentados en esa doctrina y esos son los pilares de la iglesia y esa iglesia está fundamentada en esa doctrina, y esa doctrina tiene que ver con la fe y la justicia del Señor, Entonces, la vida de la iglesia y su doctrina de los fieles está fundamentado en esa fe y en esa justicia, que son los dos pilares, decimos, sólidos del fundamento del clero del magisterio. El clero del magisterio está fundamentado ahí en esa fe y parte de la ética moral, de la ley cívica, que son conmemorados por los santos padres patrísticos, por los santos padres patrísticos en el magisterio de la educación de la iglesia. La educación de la iglesia tiene que ver aquí con las formalidades de cada miembro, de cada diácono, de cada líder, de cada esa ética cívica y moral, que es parte de la ley de la educación de la iglesia. El santo padre de la iglesia
está en observancia de todos sus miembros. Esa ley no es nada más para los diáconos, para los noviciarios, esa ley es para todos. Los noviciarios, contigo, la congregación y los miembros tienen que ver con esa ley con todo. Es decir, que el Santo Padre Patrístico aquí de la iglesia está en observancia de toda su membresía, de toda su membresía, y una de las perspectivas de los santos padres es observar siempre a su miembro. No nada más al líder, al diácono, no. Tiene que ver también con el noviciario de la congregación de la iglesia, el noviciario que va por camino a esa fe sólida, va camino a esa fe sólida y camino al signo de la sinodalidad, de los cimientos de la iglesia, que son la base sólida de las formalidades de la iglesia, y está fomentada en la fe y en la justicia, que son parte de la añadidura de la doctrina de la iglesia, de la añadidura de la doctrina de la iglesia, que trae recompensa a nuestra vida también pública, social, a nuestra vida cívica también, que es parte de la moral también, de la ley, y que tiene que ver también con la sociedad, porque esta ley sirve para todo, no es nada más se queda en la iglesia, no, es para vivirla todo en sociedad y en hermandad con la iglesia, y son los dos pilares fundamentales del clero, del magisterio de la iglesia, de la fe, la ética moral, la ley cívica, y que son conmemorados por los santos padres patrísticos y por los santos padres patrísticos el magisterio de la educación de la fe de la iglesia, y tiene que ver con la observancia de su membresía, de sus feligreses, es decir, que todos los noviciarios aquí vive la ética moral y la cívica como algo primordial, que es parte de la educación de la iglesia. La moral y la cívica son normas de la ley clerical. La moral y cívica son normas de la iglesia y de la ley clerical y del magisterio educacional de la iglesia, y que tiene que ver con el valor humano, y con la pauta cívica y moral de la formación, y es un principio de convivencia, creencia, fe, fomentación, honestidad, respeto y solidaridad. Tiene que ver con todo eso. Toda esta pauta tiene que ver con tiene que ver con convivencia, creencia, fomentar a los miembros en su doctrina, en su clero. Tiene que ver también con la honestidad, el respeto y la solidaridad. Que son principios que son parte de lo que es el valor de la vida humana. Y ese valor de la vida humana tiene que ver con la moral y la cívica, que son normas de la iglesia, porque la gente hoy en día no quiere creer en las normas de la iglesia. Las normas de la iglesia son la misma doctrina de fe. Las normas de la iglesia son la misma doctrina de la fe del magisterio de la iglesia. Y si se pone norma es porque no son malas, son buenas, es para vivirlas, como una ley que el Santo Padre oficia para que todos los miembros y el noviciario de la iglesia lo vivan. Y la norma aquí no es malo. El mismo Jesús puso muchas normas y reglas en la palabra que hoy sirven de principio para todos nosotros, y se quedaron ahí esa norma. Y la norma no es mala, la norma es buena. Entonces, decir que la moral y la cívica, el clero de la iglesia, del magisterio, tiene que ver con esa vida educacional de la iglesia, y que son parte de los valores de la vida humana eclesiástica, que nos dan esa pauta en lo que es la cívica, la moral, de la formación, y que es un principio de convivencia, creencia, y se fomenta en la honestidad, el respeto y la solidaridad. La honestidad, el respeto y la solidaridad, y eso tiene que ver con todo, vivirlo todo desde la ética moral y cívica de la iglesia, que es un valor de la vida humana, y es un principio. Es decir, hoy en día hay mucha personas que se crían sin esa parte paternal, esa parte de paternidad, no se crían, y tienen mucha falta de principio moral, y tienen mucha falta también de paternidad. Y aquí la iglesia es abierta, abre su mano para que todos vengan a convivir. El valor de la vida humana, que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con la creencia, tiene que ver con fomentarlo en la honestidad, en el respeto y en la solidaridad,
que es un principio para todo, es un principio para todo, para lo que tiene falta de paternidad, lo que tiene falta de principio y dignidad moral, para vivirlo todo por medio del clero, del magisterio de la iglesia, vivirlo todo como esa ley moral y cívica de la iglesia que es parte de la educación de la iglesia, y es un principio vital que todos lo podemos vivir, todos lo podemos vivir. Y esa ley moral y cívica de la iglesia rige nuestro propio comportamiento y nos sirve para nuestra propia conducta doctrinar, como un mandato doctrinar, y que son parte de ese soporte de las 10 modales de la iglesia y de los 10 mandamientos. Amar a nuestra propia familia, vecinos, no matar, no robar, no fornicar, no violar, no atestiguar falsos testimonios ante la sociedad y ante tus prójimos, no codiciar su bienes ni su casa, ni cosas algunas que hay en su casa o en otro lugar, no codiciarlo. Esas 10 morales, esas 10 modales tienen que ver con los 10 mandamientos, tienen que ver con la ley, la moral, la cívica también de la iglesia y del magisterio también, pero que esa ley nos rige como ese acto de los 10 mandamientos, nos rige a todos nosotros y a la iglesia también. Y es parte de esa ley de tratarnos nuestro propio comportamiento y nos sirve para también nuestra propia conducta doctrinal, nuestra propia conducta doctrinal que tiene que ver con ese soporte de las 10 morales, de los 10 mandamientos, que nos rige a toda nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir esas 10 morales de los 10 mandamientos? Nos rigen nuestra sociedad, rigen nuestra ley y rige también el noviciario de la iglesia. El noviciario de la iglesia lo rige y nos habla también que esa ley nos rige y nos dice esa ley, nos dice amará primeramente, uno de los principios primordiales que tiene la ley de los 10 mandamientos que nos rige, como esa moral y esa ley cívica de la moralidad de la iglesia. Esa ley nos habla un primer principio que es el amor, amar a nuestra propia familia, vecinos y vivir en convivencia con ellos. Nos dice también no matará, no robará, no fornicará, no violará a tus prójimos, no atestiguará falso testimonio contra tu prójimo y ante la sociedad, no codiciará tampoco los bienes de tu prójimo, ni cosa alguna que haya en su casa o en su campo, no codiciará. Esa ley tiene que ver con esas 10 modales que está ahí escrita, y esas 10 morales se le dio al Santo Padre Moisés. Al Santo Padre Moisés se le dio esas 10 modales en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés que estaba en un contraste con el Espíritu Santo y en una meditación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio para influir en esa ley, para influir en esa ley. El Señor nos dice que si obedecemos a esos 10 mandamientos, nos comparará con un hombre prudente que edificó y cimentó sus casas sobre una roca firme y sólida, bajo un cimiento sólido, y vinieron la lluvia y soplaron los vientos, y su casa y la columna de aquella casa no cayó, sino que quedó estable. Es decir, que el Señor nos compara con ese hombre prudente. El que vive esos 10 mandamientos y esas 10 modales, el Señor nos compara con un hombre prudente, nos compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre buena roca y sobre fundamento firme, sobre fundamento que está estable. Cuando vinieron los vientos, soplaron la lluvia, esa casa no pudo caer porque estaba bien estructurada y fundamentada sobre base sólida. Así es que debemos ser nosotros personas prudentes, llevarnos de la doctrina clerical de la fe y del magisterio de la iglesia, de la ley moral y la cívica de la iglesia, que es parte de la educación de la iglesia, por el cual nosotros nos regimos todos por medio de esas 10 morales y esos 10 mandamientos que fueron escritos por el Santo Padre Moisés, un padre también patrístico antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo. Moisés se le dio ese mandato como esa ley para regir toda la sociedad, regir el pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios se conduzca
su paso, sus malas costumbres, sus malos hábitos y sus malos comportamientos y sus malas conductas se ringa por esas 10 modales, es decir, por esos 10 mandamientos que sirven de principios y pilares para el fundamento de la iglesia y del clero del magisterio de la fe de la iglesia, que es parte de la moral, la ética y la ley cívica de la educación de la iglesia, que se conmemora por los santos padres, por el medio magisterio y la educación de la iglesia, las conmemora y sirven de soporte a toda la iglesia, al noviciario de la iglesia, a la congregación, a todo, y sirven también para la vida social, en la sociedad, sirve. Entonces el Señor nos dice que si vivimos esos 10 morales, esos 10 mandamientos, nos comparará con un hombre prudente que edificó su casa y le cimentó sobre base sólida. Sobre base sólida, vinieron los vientos, soplaron la lluvia y no pudo caer. Tu vida moral y cívica, ¿dónde está fundamentada? Tu vida moral y cívica, ¿dónde está fundamentada? ¿En un entretenimiento o en un cine o en un juego de azar o en cualquier otra cosa? La vida cívica de la doctrina de la iglesia y sus formalidades la debemos fundamentar en los buenos principios y valores, en ese valor de la vida humana y eclesiástica debemos fundamentarla. Hay gente que la fomentan, su vida moral y cívica, la fomentan en un entretenimiento, en un cine, en un juego de azar o en cualquier otra cosa de diversión la fomentan y se olvidan de las cosas más simples, pequeñas de la vida, que es la doctrina del Señor. Ahí es donde nosotros nos fomentamos nuestras casas, nuestra familia y nuestros hijos, y que son las cosas más esenciales y más pequeñas de la vida, que si el hombre aprende a ponerle valor y principio a ese valor de esa vida moral, de esa vida humana y moral y cívica, si el hombre puede ponerle valor a la doctrina, verá que su casa, su familia, sus hijos crecerán fomentados. Hay gente que su vida moral y cívica la fomentan en un entretenimiento, en un cine, en un juego de azar o en cualquier otra cosa. Pero el Señor nos dice aquí, el Señor nos dice a nosotros aquí, nos dice que la doctrina cívica de la formalidad moral de la iglesia, nos dice el Señor que está fundamentada primeramente en buscar el reino de Dios, su fe y su justicia y los buenos hábitos del valor de la vida humana, y que las demás cosas se nos será añadida. El entretenimiento, el juego de azar, el cine, cualquier otra cosa que de entretenimiento, se da cosa añadida después. Pero no es que es malo tampoco el entretenimiento, el cine, no es que es malo, no. Ahí hay tiempo, la Biblia dice que hay tiempo para todo tiene su tiempo debajo del sol y debajo de la tierra, todo tiene su tiempo y hay tiempo para todo, pero las cosas más simples, más pequeñas y más cosas es lo más esencial de la vida humana, que es la doctrina del Señor. Hay tiempo para todo, no es que el entretenimiento, el cine, es cosa mala, no es cosa mala, pero ponemos nuestro principio primeramente la doctrina del Señor, porque la misma Biblia nos dice, primeramente buscaremos los buenos hábitos de la fe y la justicia, y las demás cosas se nos será añadida. Buscar los primeros hábitos de la fe y la justicia en el reino de Dios, y las demás cosas se nos será añadida. Ahora, hermanos, no es que el entretenimiento, el juego de azar son cosas que te llevan a otros caminos. Ya estoy terminando. Te llevan a otros caminos. Pero si aprendemos a buscar el reino de Dios y toda su justicia, las demás cosas se nos será añadida. Tu casa y tu familia vas a tener un crecimiento espiritual y progresivo cuando aprenda a vivir el principio de la obediencia, que es uno de los pilares que fundamenta tu casa, tu familia, y son bases sólidas y tiene que ver con el magisterio de la doctrina de la fe, la ética moral, la cívica y la ley de la educación, que es conmemorada por todos los santos padres patrísticos de la iglesia. Y en ese principio, tu casa va a tener ese crecimiento espiritual y progresivo, pero es teniendo el principio de ¿qué? De la obediencia. La obediencia, obedecer a tus ancestros primeramente, luego a tu líder espiritual, a tu guía espiritual,
tu guía espiritual, o que un líder aquí, puede ser un padre, un sacerdote, puede ser un pastor, cualquier. Obedecer primero a eso y tener ese principio de obediencia, someterse a las normas, a los valores de la ley, del magisterio de la fe de la iglesia, en su ley, en las éticas morales, en su cívica, que es parte de la educación de la iglesia, someterte. Y cuando tú te sometes bajo obediencia, y en ese principio de obediencia es uno de los pilares que fundamenta tu casa, tus hijos y tu familia en esa base sólida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si esta palabra te ha sido de bendición, te invitamos a que comente, publique, y estamos pendientes a todo tu comentario.